Bienvenidos nuevamente a nuestra nueva sesión del curso de Adobe Photoshop. Ya venimos trabajando bastante continuo con cada una de las herramientas que nos otorga este maravilloso programa. En la sesión anterior habíamos trabajado con la parte de lo que es una parte con lo que es el efecto de filtro licuar. Allí habíamos adicionado también el filtro estilizar y otras opciones. Pero he aquí vamos a trabajar directamente con el filtro licuar. ¿En qué consiste este peculiar nombre de esta herramienta bastante poderosa de Adobe Photoshop? Para eso vamos a abrir una imagen que tengo ya disponible. Vamos a abrir esta imagen. Vamos a hacer un ejemplo retocando o mejorando el aspecto de esta fotografía. El objetivo principal de este personaje es que vamos a tener que reducir el abdomen, también de repente un poquito reducirle ¿no? En cuanto al rostro y todo ese tema, también de repente la parte de espalda, de repente también esta parte. Entonces, para eso lo que tenemos que hacer es lo siguiente. En primer lugar, debemos conocer la herramienta con la que vamos a trabajar y nos va a permitir obtener ese resultado. Observen, pero antes de empezar con el uso de todas esas herramientas, lo que tenemos que hacer aquí es duplicar esta capa. Si por allí cometemos un error y podamos reutilizar la original. Vamos a duplicarlo entonces, arrastramos a esta parte y duplicamos nuestra capa. Recuerden que también lo pueden hacer ustedes con control J, presionamos control J y hemos duplicado nuestra capa, en este caso fondo. Vamos a utilizar la capa 1, es decir, la copia. Entonces, teniendo activo esta capa, vamos a desactivar nuestra capa original y solo nos vamos a centrar a trabajar con la copia que hemos realizado. A continuación nos vamos a dirigir a nuestro menú filtro y allí nosotros vamos a acceder a esta herramienta, que por supuesto es un filtro. Nos podemos percatar de que como que hemos salido, ¿no?, ligeramente de Adobe Photoshop. Bueno, esta ventana o esta herramienta licuar cuenta con sus propias herramientas, valga la redundancia allí, en el cual vamos a tener que entender cuál es la funcionalidad de cada una de ellas. Lo que sí te sugiero es que en este ejemplo tenemos que entender el uso correcto de las herramientas. Claro que no vamos a utilizar todas de ellas porque cada una de ellas cuenta con sus determinadas funciones para cada tipo de caso. Por ejemplo, aquí tenemos la herramienta deformar, que también lo vamos a utilizar bastante. Tenemos otra herramienta que se llama reconstruir, tenemos otra herramienta suavizar, la herramienta molinete, desinflar. Así son nombres bastante especiales que lleva este filtro dentro de ella. Tenemos la herramienta inflar, la herramienta empujar a la izquierda, herramienta máscara, borrar la máscara, y en este caso herramienta cara. Bueno, en las versiones actuales Photoshop incluye esta herramienta, como por ejemplo cuando yo empiezo a marcar o mantengo activo esta herramienta, ustedes notarán que yo voy a tener un aspecto más o menos como esto, ¿no?, que me está dando una señalización de qué es lo que puedo hacer con el rostro de la persona. Pero por ahora todavía no lo voy a tocar, porque si no tendría que ir editando esta parte, no lo vamos a tocar, ¿sí? Por ahora nos vamos a centrar en la herramienta deformar, pero te hago un ejemplo práctico aquí, porque después vamos a ir deformándolo, o vamos a corregir, restaurar. La herramienta deformar, su función sobre todo consiste, como su mismo nombre lo indica, deformar. Como ven ustedes, yo mientras haga un clic por ella, sobre esa zona, podré realizar estas acciones. Pero tenemos que tener mucho cuidado, en primer lugar, a qué parte del cuerpo de la foto vamos a asignar esta herramienta y con qué finalidad. Y por otro lado, también es importante considerar el tamaño de esa herramienta con el que vamos a trabajar. Es importante considerar todas estas acciones. Por otro lado, tenemos la herramienta reconstruir, que nosotros no lo vamos a utilizar por ahora porque son herramientas que se aplican cuando hayamos realizado algún daño o alguna imperfección sobre la fotografía.
La herramienta molinete realiza estas acciones, ¿no? Esta herramienta por lo general sus acciones no van a figurar allí mientras no haya una área seleccionada. Tampoco la vamos a utilizar por ahora. La herramienta desinflar sí tiene su función. Vamos a modificar el tamaño un poco y como verán ustedes, a través de esta opción yo puedo tener, miren, ahí está. Entonces esta herramienta me va a ayudar muchísimo en hacer de repente acciones, pero como ven no es el momento para yo poder aplicar esa herramienta. Por lo tanto vamos a deshacerlo. En este caso yo lo que voy a hacer es simplemente deshacer, no las voy a utilizar para nada o no quiero su resultado final. La otra herramienta es inflar. Recuerden que esto es para poder yo de repente alterar la estructura, como ven ahí, ¿no?, del rostro de la persona, y podemos de alguna manera obtener estos resultados, pero no lo vamos a tampoco utilizar por ahora y vamos a dejarlo tranquilo ahí la foto. Muy bien, pasemos al siguiente ejemplo. Esta herramienta, empujar a la izquierda, cumple la acción de hacer esta tarea, ¿no? Entonces, pero tenemos que saber cómo utilizar para que estas acciones no sucedan, estos casos accidentales, fíjense, no sucedan, ¿no? Entonces, para evitar esas cosas hay que saber definir cómo vamos a utilizar dicha herramienta. Seguidamente esta herramienta es fundamental justo para que no suceda esto. Fijémonos aquí, por ejemplo, para que entiendas un poco sobre lo que te estoy indicando. Si yo quiero reducir la parte de aquí, ¿no?, en este caso del abdomen de la persona, verás que también la parte de la mano empieza a formar parte de esa deformación. Entonces, para evitar esto, miren, por ejemplo, si quiero seguir deformando de esta manera, estaremos en un problema grave aquí, ya que estaremos incluyendo también los píxeles que forman parte de esta zona. Por lo tanto, para evitar esas acciones, no nos quedará otra que simplemente congelar las zonas que no queremos que sufran las deformaciones que vamos a aplicar. En ese aspecto vamos a tener que en primer lugar congelarlo. Así es como se llama, y la única manera de poder asegurarnos de que estamos congelando esa zona que no queremos que intervenga en dicha selección o en dicho proceso es que la zona que estamos congelando se verá de color rojo. Como ven ustedes allí, eso es lo que está sucediendo. Toda la parte que no quiero que intervenga en la deformación, las voy a tener que congelar de esa manera. Bien, una vez que nosotros hayamos realizado esto, recuerda que también puedes acercarte con el zoom, no hay problema, y también puedes trabajar igual como lo haces en el interfaz de Photoshop. A continuación, lo que vamos a realizar aquí es reducir el abdomen del personaje. Entonces vayamos a la herramienta deformar, como también podemos utilizar la herramienta empujar a la izquierda. Esta herramienta actúa dependiendo del tamaño de pincel o el círculo que visualizamos allí. Si yo empiezo a arrastrar con un clic presionado y arrastro ligeramente hacia arriba, estaremos observando que estaré obteniendo ese resultado. Pero a veces en algunos casos no es recomendable esta herramienta, ya que me puede generar esa extracción, como has podido observar allí en el último. Ve, de todas maneras no va a respetar el congelamiento que hayamos aplicado sobre los píxeles. Por lo tanto, yo lo que puedo utilizar es la herramienta empujar, ¿no? En este caso deformar, perdón. Vamos a reducir un poco el tamaño del pincel de esta, vamos a poner en 40, y de acuerdo a eso ya puedo ir trabajando de manera más controlada, poco a poco. Aquí no necesitas tener un apuro en cuanto si deseas obtener un resultado correcto. Muy bien, vamos con esto igual, y el procedimiento se aplica de esa manera. Muy bien, igual aquí también vamos a tener que hacer las mismas acciones para que haya una coincidencia de lo que estamos trabajando. Muy bien, recuerden, en este caso lo que yo estoy haciendo es mantener un clic presionado y arrastrarlo ligeramente hacia arriba. Muy bien, un clic y luego arrastrar para arriba, y de paso empujas el puntero hacia el lado izquierdo. Eso es lo que se está haciendo con la herramienta deformar que justo estamos utilizando.
Aquí tenemos que tener mucho en cuenta estos detalles, por ejemplo nivelarlos en la parte superior para no poder ver algunos cambios con respecto a los cambios que se haya hecho. Igual seguimos levantando un poquito esta parte del pantalón y nos desplazamos a la parte izquierda y haremos lo mismo, algo ligero. Entonces de esta manera, como podrán ustedes, como podemos ser testigos de que con Photoshop nosotros podemos lograr corregir, tal vez aquí también vamos a tener que mejorar esta parte de la espalda. Aquí lo que estoy haciendo es lo contrario, estoy haciendo un ligero clic y arrastrar y a su vez empujar hacia la derecha, ¿no? En este caso la herramienta. Entonces vamos a realizar dicha acción de manera continua hasta poder llegar a obtener el resultado que esperamos. Bueno, creo aquí voy a terminar con este ejemplo y a continuación veremos algunas otras opciones con el que también puedo lograr mejores resultados. Nos alejaremos un momento y veremos que de alguna otra manera hemos quitado esa parte, pero de todas maneras esta zona de aquí tendríamos que trabajar con muchísimo más cuidado, congelar de igual manera esta parte. Vamos a congelar de igual esta parte de aquí, me voy a acercar un poco más. No quiero que toda esta zona intervenga en la modificación o en la transformación, o mejor dicho en la deformación. Primero la tenemos que congelar, como ven ustedes allí. Muy bien, y ahora empezamos a trabajar con esta herramienta. Vamos a reducir ligeramente el tamaño, vamos a poner en 30 y vamos a trabajar con ella. Como verán ustedes, aquí estamos justo realizando dicha acción. Entonces, así es como trabaja esta herramienta llamado, bueno, basado en filtros. Filtro licuar. Muy bien, creo que ya no vamos a tener que hacer ninguna otra alteración y lo único que vamos a tener que hacer es confirmar. Vamos a dejarlo allí, los cambios realizados. Creo que al menos hemos corregido algunas partes de la contextura del personaje y vamos a descongelarlo, ¿le parece? Y para descongelar lo único que tenemos que hacer es hacer un clic en este botón y borrarlo. Listo. Una vez que hayamos realizado esta acción, recuerden que cada una de estas herramientas aún nos otorgan muchísimas acciones que podemos hacer. En cuanto a los ojos, cuando yo activo la herramienta cara, ¿sí? Aquí es donde yo puedo empezar a trabajar con esas opciones. Todo con respecto a la cara, ¿no? Con nariz, boca, forma de la cara. O sea, yo puedo trabajar con estas acciones, pero por ahora no las voy a tener que tocar para en absoluto, porque no nos corresponde aún hacerlo. Muy bien, entonces una vez que ya tengamos el resultado realizado, recordemos que lo único que tenemos que confirmar es hacer clic en OK. Si nosotros no quedamos conformes con lo que estamos haciendo, pues lo que tendríamos que hacer aquí es hacer clic en restaurar todo. Solo de esa manera estaremos retomando o restableciendo la imagen sobre los daños o los posibles cambios que hayamos realizado. Muy bien, entonces aquí le doy clic en OK y vamos a ver ahora comparar el antes y el después. Vamos a activar esta capa. Esto es el después. Recuerden, la capa 1 contiene al después, ¿de acuerdo? Y la capa fondo es la original. Vamos a desactivar la capa 1, que es el después. Esto es el antes y esto es el después. El antes y esto sería el después. Como ven, aquí por supuesto demanda un poquito más de tiempo
un poquito más paciencia, pues bueno, de alguna u otra manera ya estamos conociendo las herramientas basadas en licuar. Entonces creo que ya en la clase en vivo vamos a tocar algunos puntos con otras fotografías, que por supuesto esta parte del tutorial espero que de alguna manera les dé una idea de cómo podemos hacer pequeñas modificaciones en la contextura de una persona. Muy bien, para terminar, esto sería el después y esto es el antes. Muy bien, entonces nos vemos en la clase online.